Olé, 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 cada día te quiero más. Boca volvió a ganar, logró sumar de a 3 como tanto lo necesitábamos y parece que se empieza a acomodar en la tabla, vuelve a estar entre los primeros 3 en zona de clasificación para la Libertadores, siendo que con el triunfo de Argentinos por sobre Racing, Boca quedaba en cuarto lugar. Gracias a esta victoria, Boca vuelve a acomodarse como tercero, con los mismos puntos que River. Bueno, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de lo que pasó en Avellaneda en el partido de Libertadores de Independiente, que muchos me han preguntado qué opinaba, siendo que voy a la cancha, más allá de que no sea mi equipo. Y también vamos a hablar de algunas cuestiones que se supieron en la semana de Boca, que me parece que está bueno comentarlas y que es echarle y que quizás quien no la vio se vaya poniendo al día en ciertos temas. Bueno, en cuanto al partido, yo creo que, como dije en la reacción anterior, Boca tenía que sostener eso que había encontrado y lo logró. Lo logró. Hay cuestiones que después vamos a ir desarrollando que me parece que son para seguir trabajando, pero logró entender que encontró un funcionamiento, que se encontró algo y que había que sostenerlo. Y como la ley manda, equipo que gana no se toca, y eso fue también lo que ocurrió hoy en la cancha de Boca. Boca salió con el mismo 11, se empieza a formar, a tener esa columna vertebral que para mí necesita un equipo, que es fundamental. Se empieza a ver una identidad, que es algo que pueden cuestionar lo que quieran cuestionar de Russo, pueden decir lo que quieran decir, pero quieran o no, Russo a Boca le está devolviendo esa identidad que necesitaba el equipo, que necesitaba Boca y que se merece el club y nosotros, los hinchas. ¿Qué hay que destacar de este partido de Boca para mí? Es que se volvió a mostrar una buena actitud, al igual que ocurrió en el partido de Racing. Un partido que para mí fue clave, porque Racing no es un rival fácil hoy día, y Boca hizo un gran partido frente a Racing, en el cual para mí mereció mucho más, pero no se le dio porque son cosas del fútbol. Entonces hoy volvió a mostrar esa buena actitud, eso de salir a buscar el partido. Para mí fue fundamental que se encontró un fútbol asociado. Boca hizo un gran primer tiempo, la verdad que el primer tiempo de Boca fue excelente. Creo que no hay casi nada para poder criticar del primer tiempo, porque fue muy bueno. Boca encontró y estableció un mediocampo con la asociación de Paredes-Bataglia, que para mí es inamovible eso, es el mediocampo que Boca estaba necesitando. Lo de Paredes es, como publiqué en mi historia, Paredes está 3, 4 escalones por arriba de la línea del fútbol argentino. Lo de Paredes es increíble. Da placer verlo jugar a Paredes en la cancha. Paredes te resuelve. Paredes hace parecer que todo fuera fácil y le facilita muchas cosas a los compañeros dentro de la cancha y es sumamente notable a la vista. Y aparte se lo ve establecido en el equipo como líder y como un líder positivo. Se ve un cambio también con la llegada de Paredes en ese aspecto. La verdad que lo de este muchacho es espectacular. Yo creo que
Bueno, el primer tiempo Boca tuvo llegadas muy claras, tuvo muy lindas llegadas, muy buenas, pero no logró convertir, no logró transformar esas llegadas en goles. Cuando para mí en el entretiempo también dije que el Xeneize merecía mucho más por el primer tiempo que había ejecutado. En el segundo tiempo, a diferencia de esto tan bueno que se vio en el primero, Boca después del gol para mí se mete muy abajo, se retrasa mucho, porque a veces podemos decir que un equipo se puede retrasar porque el rival te lleva a posicionarte de esa manera, o por una cuestión de el equipo en sí, que para mí fue lo que pasó hoy. Boca después del gol se retrasa demasiado, cede la pelota y le da oportunidades a un Banfield que hasta el momento no había hecho nada. Y Banfield tuvo una o dos en el segundo tiempo con una tajada muy buena de Marchesín. Pero bueno, es esto, por ejemplo, que estoy marcando, es un punto a trabajar, justamente, para que Boca no sufra, como sufrió hoy, quizás 15, 20 minutos, donde se notó este retraso, donde el equipo parecía que estaba pidiendo los cambios que eran notorios, que había que hacerlos, porque algunos jugadores ya se los veía desgastados. Cuando Paredes sintió este desgaste del partido, Boca también se desacomoda, porque indudablemente es un equipo que tracciona y juega a través de este jugador que es Paredes, claramente. A mi parecer, yo los cambios, para mí no hubiesen sido Alarcón y Ceballos. Yo hubiese ido por un Velasco Jiménez. Igual haber dejado a Cavani en cancha hizo que Cavani se saque la mufa, algo que el hincha festejó mucho en la cancha. Pero para mí los cambios yo que hubiese hecho hubiese sido Velasco y Jiménez. Muchos estaba leyendo que decían, no, pero ¿cómo lo sacó Aguirre? Aguirre volvió a jugar bien, volvió a demostrar que de que hoy está a la altura de poder demostrar que de a poco empezó a recuperar ese nivel que tenía el News, por el cual Boca lo fue a buscar. Y eso también es algo positivo. De hecho, Aguirre es quien asiste al gol de Merentiel gracias a un gran pase de Paredes, donde Aguirre llega y gana ese mano a mano y mete la asistencia perfecta para un Merentiel que llega para definir. Bueno, el segundo gol también fue un hermoso centro nuevamente de Paredes, donde salta Bataglia a cabecear. Travesaño, rebota y llega Cavani para convertir. Creo que Russo hizo los cambios que le funcionaron en el partido anterior. No me parece mal. Creo que, bueno, Ceballos pierde una posibilidad de gol en los últimos minutos. Pero Boca encontró algo y eso es con lo que yo hoy me quedo. Volvió a demostrar buena actitud, encontró fútbol asociado, más movilidad. Y la verdad que eso es muy importante para un equipo que en los partidos anteriores no encontraba nada, no tenía identidad. Parecía que todos los partidos salía a ver qué pasa y tratar de no perder, sabiendo que somos Boca y que eso no puede pasar. Pero hoy estamos mejor parados. Después, por otro lado, también quiero hablar de
Pellegrini y Di Lolo, dos jugadores que nadie daba nada. De hecho, yo cuestioné mucho en sus comienzos de Di Lolo, porque la verdad que los primeros partidos de Di Lolo fueron malos, hay que decirlo. Pero hoy también, como dije eso, hoy tengo que decir que la verdad que Di Lolo mejoró un montón. Hoy merece estar como titular, porque lo demuestra partido tras partido. A ver, ¿es el mejor central del fútbol argentino? Y quizás no, pero hoy rinde en Boca, es funcional y hace lo que tiene que hacer, con el compromiso, la responsabilidad y la seriedad que lleva a jugar en Boca. Pellegrino lo mismo, es un acierto del mercado de pases, porque nadie daba dos mangos por Pellegrino, nadie creía que iba a funcionar como está funcionando, a tener los partidos que está teniendo, y la verdad que es un acierto nuevamente, como digo, del mercado de pases. Como les decía, dirán lo que dirán, pero Russo encontró algo. Hay que seguir trabajando en ciertos temas defensivos, pero Boca se empieza a encaminar. Ahora, Boca tiene que ir a jugar a Mar del Plata en cuestión de visitante. Partido que Boca tiene que ganar por lejos, tranquilo. Y después va a estar para mí, la prueba va a estar con Central en Rosario. Un partido clave que Boca también tiene que ganar. Y ahí podríamos llegar a decir que Boca ya es candidato de este torneo. Sin duda, Si ganamos en Mar del Plata, que tenemos que ganar, como dije, tranquilos, pero caminando, y Boca hace un buen partido en Rosario, podemos hablar de un Boca candidato a salir campeón de este torneo, que aparte lo necesita. Y además, si miramos puertas para adentro, más allá de un montón de cosas, Boca tiene plantel de sobra para salir campeón, siendo que no jugás Libertadores, que no jugás Copa Argentina y que solo tenés que jugar este torneo. Boca tiene un plantel de sobra para poder salir campeón. Esa es la realidad. Veremos qué pasa, cómo sigue esto. Después escuché, mientras venía en el canal de Boca, que habló Merentiel y Cavani. La verdad que yo en la cancha se ve, y quizás también en lo que yo veo, considero, pareciera que Boca se empezó a ordenar no solo en el campo de juego, sino que hay un cambio puertas adentro, en cuanto al vestuario, la unión del equipo. Creo que la llegada de Paredes, obviamente que la llegada de Paredes tiene que ver con esto, por ser quien es, por la jerarquía que tiene, y aparte por, indudablemente, ser un líder positivo, donde la llegada de Paredes acomodó el vestuario, y otra cosa que para mí termina de acomodar ese vestuario y a mostrar otra actitud, puertas adentro, que también obviamente termina viéndose reflejado en el juego, es la salida de Marcos Rojo. Para mí la salida de Rojo trajo a Boca algo positivo. No voy a entrar en detalles de lo que declaró Rojo hace unos días. La verdad, a mí me parece súper equivocado, incorrecto, porque creo que podés cerrar el orto, callarte, no decir nada, y se terminó. Pero indudablemente a Rojo este jueguito con la prensa, esto de arengar los medios, le gusta, y deja también en claras y deja en evidencia que quizás muchas cosas que se podían llegar a filtrar de Boca tuvieran que ver con esta persona. Entonces, creo que la salida de Rojo a Boca fue positiva. Bueno, dicho esto, antes de cerrar la reacción, muchos me preguntaron
sobre la vergonzosa situación, porque para mí es una vergüenza que lo que pasó en Avellaneda, en el partido de Independiente. Muchos me preguntaban qué creía yo, si era culpa de la barra, culpa de los chilenos. Miren, la realidad es que no voy a entrar igual en demasiados detalles, voy a contestarles, a decirles qué es lo que yo pienso. Y para mí, indudablemente, las responsabilidades acá, en primer lugar, es de la Conmebol y en segundo lugar de Grindetti, el presidente del club, que no cuidó a los socios, que no cuidó a sus hinchas, porque tengo entendido que antes de estos partidos los presidentes de los clubes se reúnen con la gente de la Conmebol para ver que estuviera todo en orden y en condiciones de poder llevarse a cabo los partidos. Y me vas a decir que nadie se dio cuenta de que no había una contención, que no había nada en la tribuna de visitante, que no te diste cuenta que ibas a tener, no sé cuántos hinchas había, pero todos esos hinchas arriba, en la tribuna alta, con toda tu gente abajo, y que en la primera de cambio iban a romper, como pasó 1000 veces en el fútbol argentino, o en el fútbol en general, mejor dicho, y que iban a tirar cosas hacia abajo, sabiendo que había hinchas del otro club. ¿Dónde está? No, me vas a decir que no se dieron cuenta que había que poner una contención, una red, algo. Vamos. No les importó, es distinto. Como tampoco les importó dejar la zona liberada, como tampoco les importó ocuparse de la situación. Porque los partidos que se juegan en la cancha de Racing están ahí nomás. O sea, las canchas están ahí nomás. ¿Y por qué en Racing no pasa y en Independiente sí? ¿Por qué no estaba... ¿por qué no había la cantidad de policías necesarios? O sea, hubieron muchas cosas que estuvieron mal. Y claramente que eso es responsable del presidente del club, quien es el encargado de cuidar a su gente, de cuidar a sus hinchas, de cuidar a su club. Obviamente que hay política de por medio, obviamente que si miramos la televisión, los medios cuidan, pero vergonzosamente, la imagen de este señor que para mí ya tendría que haber renunciado al club. Pero bueno, lo que sí quiero destacar en comparativa con esta situación es que el partido de Boca Gimnasia podía haber terminado en lo mismo cuando Román baja a la tribuna. Podía haber terminado igual. No lo sabemos porque no pasó. Pero podría haber pasado. Y podía haber pasado lo mismo. Pero ¿qué pasa? Román evitó eso justamente porque hay presidentes que bancan los trapos desde la tribuna con la gente, que cuidan a sus hinchas, que cuidan a su club, y otros que se refugian en los palcos, mientras se roban la plata del club y el resto les chupa 3 huevos. Ahí está en claras la diferencia entre un presidente y el otro. ¿A Boca le falta acomodarse futbolísticamente? Sí, y es indiscutible. Pero también es indiscutible lo otro, Porque otro presidente que haya hecho lo que hizo Román, ¿alguno puede nombrar algún otro? Creo que no. O sea, si nos fijamos, no hay otro. Pero bueno, Boca tiene que recuperar, o sea, tiene que encontrar un funcionamiento, tiene que encontrar el funcionamiento futbolístico, que es lo que le falta. Pero fíjense cómo son
en esto que hablaba de los medios, cómo protegen a uno, desvían el foco y bombardean a otros. Creo que ayer o antes de ayer, volviendo al tema, ¿no?, de la política, para ir terminando y redondeando, en un programa de streaming, si no me equivoco, habló Fernando Galloso, es ex entrenador de arqueros de Boca, quienes muchos conocemos y sabemos la situación de salud que atraviesa, y hay muchos canales de la televisión, sin ir más lejos, creo que Teis Sport se encargó de hablar basura, como suelen hacer siempre, para bombardear siempre a una sola persona. Habían dicho de que lo habían echado de Boca, diciendo que cómo podía haber hecho Boca esto, y bueno, y todas las hartas pelotudeces con las que se dedican a hacer programas. Fernando habló, comentó que hoy no es más entrenador de arqueros de Boca, pero que sigue trabajando en el club codo a codo, que está muy contento por la contención que se le brindó al club, muy agradecido con el club, con todos, con Román, por haberlo apoyado en esta situación, haberle brindado todo lo que le brindó, haciéndose presente. Pero bueno, otras claras de cómo estos programas operan y se encargan de siempre disparar por un mismo lugar, está clarísimo. Mismo La Causa, que le habían iniciado el año pasado a Román, que se conoció que terminó archivada por falta de pruebas. Y así podemos hablar de infinitas cuestiones. Lo que pasa es que es más fácil instalar la negativa, la mierda primero, porque la gente es lo que compra. Después es difícil revertir eso, porque cuando se conoce de que eso es mentira, cuando termina saliendo a la luz de que la causa no trascendió porque no había pruebas, y un montón de cuestiones, ¿qué pasa? Ya la mierda se le instalaron. Entonces después quizás no saben qué es lo que termina pasando, pero se quedan con esa primera imagen, que eso es lo que se encargan de hacer. Entonces no hay que mirar esos programas de mierda, no hay que comerse la basura que venden, no hay que dejar instalarse ese chip, y hay que seguir bancando a Boca como siempre, porque así fue siempre el hincha de Boca. Siempre bancó, siempre acompañó. Nada, las buenas ya van a venir, porque Boca siempre, siempre Boca.